Bienvenidos a la serie Los Principios de Fe. Ahora trataremos el diezmo y las ofrendas. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por los seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Había llegado el momento de ofrecer su inmaculada vida por el hombre pecador. El universo entero se maravilló de ver que Cristo debía humillarse a sí mismo para salvar al hombre caído. El hecho de que aquel que había pasado de una estrella a otra, de un mundo a otro, dirigiéndolo todo, satisfaciendo mediante su providencia las necesidades de todo orden de seres de su enorme creación, consintiese en dejar su gloria para tomar sobre sí la naturaleza humana, era un misterio que todas las inmaculadas inteligencias celestiales deseaban entender. El profeta Isaías, varios siglos antes, anunció los sufrimientos de Cristo para salvar al pecador. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Sobre la cruz del Calvario pagó el precio infinito de la redención de un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio, su humillación y sobre todo la ofrenda de su vida atestiguan la profundidad de su amor por buscar y salvar a los perdidos. Su misión estaba destinada a los pecadores de todo grado, de toda lengua y nación. Por ellos pagó el precio infinito, para rescatarlos a todos, y anheló que se uniesen a él, a su obra. El gran mandato que encargó a su iglesia es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Los discípulos comprendieron el plan de Dios y el sentido de la vida. Lo dieron todo y se unieron a esta gran empresa, compartiendo sus recursos, y cumplieron. Y al final pudieron decir, como Pablo: ahora me espera la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Más que cualquiera otra cosa, la vida cristiana significa la entrega de nosotros mismos y la aceptación de Cristo. Cuando vemos cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, exclamamos: ¿qué puedo hacer yo por ti? Pero justamente cuando pensamos que hemos entrado
en un compromiso absoluto, una entrega total, algo sucede que demuestra cuán superficial ha sido nuestra decisión. A medida que descubrimos nuestros aspectos de nuestras vidas que necesitamos entregar a Dios, nuestro sometimiento se profundiza entonces. Con mucho tacto, el Espíritu lleva nuestra atención a otra zona donde el yo necesita entregarse. Y así continúa la vida a través de una serie de repetidas entregas a Cristo, las cuales se profundizan cada vez más en nuestro ser, en nuestro estilo de vida y en la manera como actuamos y reaccionamos. Una vez que entregamos al Señor todo lo que somos y lo que tenemos, porque somos el templo de Dios, Él lo acepta, pero luego nos vuelve a entregar, haciéndonos mayordomos o administradores de todo lo que somos y poseemos. Nos dice, todo es nuestro, y sin embargo, anhela que cada administrador sea hallado fiel. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, 22, 23 y capítulo 4, versículo 1. Entonces, nuestra tendencia a vivir vidas confortables y egoístas se ve reorientada al darnos cuenta que nuestro Señor fue despreciado, humillado y crucificado por salvar nuestra alma. Entonces, las actividades de la iglesia, compartir, enseñar, predicar o bautizar, son más preciosas para nosotros por causa suya. Procuramos ser mayordomos fieles. ¿Qué es la mayordomía? ¿Quién es un mayordomo? Un mayordomo es una persona a la cual se le encarga el manejo de la casa o la propiedad de otro. Para el cristiano, mayordomía significa la responsabilidad que le cabe al hombre de todo lo que Dios le ha confiado. ¿Qué nos ha confiado? Un cuerpo y lo que poseemos. ¿Qué poseemos? Capacidades, habilidades, destrezas, recursos materiales, intelectuales, físicos y espirituales, los cuales se manifiestan en las profesiones y ocupaciones de la vida. En la Biblia, esto se llama dones o talentos. Y Dios nos lo ha dado mediante su Espíritu para perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Estos son los altos propósitos de los bienes que el Altísimo nos ha confiado, para su obra y para su gloria, y no para desperdiciarlos, o para nuestra gloria o vanagloria. Dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Fuimos comprados, redimidos a un costo muy alto. Pertenecemos a Dios desde el comienzo, porque en el principio creó Dios, como dice Génesis, capítulo 1, versículo 1. Las Sagradas Escrituras especifican claramente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos capítulo 24, versículo 1. En la creación, Dios compartió con el hombre sus posesiones, siendo Él el verdadero dueño del mundo, sus habitantes y lo que contiene. Salmos capítulo 24, versículo 1. En la cruz confirmó su posesión de lo que el hombre había perdido a manos de Satanás en la caída. Ahora encarga a su pueblo
que le sirvan como mayordomos de sus posesiones. Las ofrendas y los diezmos. Veamos qué son las ofrendas. Son donaciones que se otorgan para suplir las necesidades a los que la precisan. En realidad, nuestra salvación depende de cómo y para qué usamos nuestros talentos. Las ofrendas están relacionadas con la atención del prójimo y toda obra de bien. Y los diezmos con la predicación del Evangelio. En cuanto al buen empleo de las ofrendas, el Señor anticipó sus resultados y recompensa. Dice: entonces el rey dirá a sus derechas: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Por en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 34 al 40. Los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Es la 10ª parte de toda entrada. Así como la 7ª parte de nuestro tiempo, que es el sábado, pertenece a Dios, también le pertenece la 10ª parte de todas las cosas materiales que nos ha dado o hemos adquirido. Todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa sagrada del Señor. Todo el diezmo de las vacas y las ovejas, es decir, cada 10ª cabeza que pasa bajo la vara, será consagrada a Jehová. Según el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30 al 32. Se le debe devolver por cuanto le pertenece a él. Veamos al respecto de las prácticas siguientes. En cuanto al diezmo, el caso de Abraham. Dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le sirvió pan y vino, y bendijo a Abraham. Le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Según Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. ¿Cuál es la experiencia de Jacob en cuanto al diezmo? Dice la palabra del Señor, según la expresión de Jacob: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. Según Génesis capítulo 28, versículo 22. Después del Éxodo, una vez que Israel estuvo establecido como nación, Dios confirmó la ley del diezmo como institución divina. Según el libro de Números, capítulo 18, 24, dice: porque a los levitas les he dado por herencia los diezmos de los hijos de Israel, por lo cual les he dicho que no poseerán heredad. Lejos de abrogar esta institución, en el Nuevo Testamento se da por sentada su validez. Jesús aprobó el pago del diezmo, mas condenó a los que pasaban por alto el espíritu del mandamiento. En su versión, el Señor dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo
y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Mateo capítulo 23, versículo 23. El uso de los diezmos. ¿Qué aplicación se deben dar a los diezmos? Los diezmos son de Jehová y deben usarse exclusivamente con propósitos santificados. El Señor mandó del siguiente modo: el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas será consagrado a Jehová. Además, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Malaquías capítulo 3, versículo 10. En Israel se usaba el diezmo exclusivamente para los levitas, quienes, por no haber recibido herencia entre las tribus, debían usar todo su tiempo en la promoción del culto de Israel, en el ministerio del santuario, en la instrucción del pueblo acerca de los mandamientos del Señor. Después de la crucifixión, cuando se terminó el papel divinamente asignado del sacerdocio levítico, los diezmos debían seguir usándose para apoyar el ministerio de la Iglesia de Dios. Pablo ilustró el principio de que constituye la base de esta práctica, estableciendo un paralelo entre el servicio levítico y el ministerio evangélico recientemente establecido. El apóstol se expresó del siguiente modo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11 al 14. El sistema especial de benevolencia basado en el diezmo y las ofrendas se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo y las ofrendas era una bendición para los judíos. De lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Veo que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Además, el diezmo, el sistema de benevolencia que Dios ha dado para su obra y para su gloria. Esto retribuye en gran bendición para el dador. Dice la palabra: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová, el Todopoderoso. Y os abriré la ventana del cielo, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción
en que se le obedeciese. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándole con sustancia, sus alfolíes siempre rebosaron. En vista de que Cristo nos asegura que volverá cuando sea proclamado el Evangelio del Reino, para testimonio a todas las naciones, como está prescrito en Mateo capítulo 24, 14, y todos estamos invitados a ser mayordomos y colaboradores con Él. De este modo, el testimonio de la Iglesia será una poderosa bendición para el mundo, y sus fieles administradores se regocijarán al ver que las bendiciones del Evangelio se extienden a la vida de sus semejantes. Les invito a orar. Amoroso Padre que estás en los altos cielos, gracias Señor por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por tu poder y la manera como bendices a tus hijos en este mundo a conseguir las riquezas, las propiedades, a conseguir lo material para la supervivencia y para tu servicio. Que tu bendición sea para todos tus hijos que contribuyen para la difusión de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, traer el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, darle lo mejor primero, traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda, entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Traed el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Gracias por habernos acompañado en esta serie, Los Principios de Fe. Que Dios les bendiga.